Nunca imaginé que aquel día marcaría el antes y el después de mi vida. Me llamo Simón y soy de Cirene, una ciudad distante, al norte de África, donde las arenas bailan con el viento y los días se mueven al ritmo del trabajo y la esperanza. Era un hombre común, un judío piadoso. Había soñado con ese viaje por años. Ir a Jerusalén para la Pascua era más que una tradición, era un anhelo del alma, una conexión con mi fe, con mis raíces, con mi Dios. Viajé con mis dos hijos, Alejandro y Rufo. Caminamos durante días bajo el sol ardiente, atravesando desiertos y caminos polvorientos, soportando el cansancio con la esperanza de llegar al templo y ofrecer sacrificio. Al fin, al entrar en Jerusalén, todo parecía más grande, más sagrado. Las calles estaban abarrotadas y se respiraba una tensión extraña, una mezcla de celebración y miedo. Íbamos entre la multitud, avanzando lentamente, cuando de pronto los escuchamos. Primero fue un murmullo lejano, luego gritos. No de fiesta, sino de rabia. Gritos de odio, de burla, de condena. Y, entre esos alaridos, se escuchó algo que me heló la sangre. El chasquido seco de un látigo golpeando carne viva. Mis hijos se aferraron a mí. Me abrí paso entre la multitud, intentando entender qué estaba ocurriendo. Entonces lo vi. 3 hombres, escoltados por soldados romanos, avanzaban con dificultad. 2 de ellos gritaban, se resistían, se tambaleaban. Pero el tercero iba en silencio. Su cuerpo estaba destrozado. Sangraba por la frente, por la espalda, por las piernas. Tenía la mirada fija en el suelo, como si llevara sobre sí no solo la madera, sino el peso del mundo entero. Y en ese instante, todo cambió. Los romanos arrastraban a 3 hombres hacia el Gólgota. Los empujaban con violencia, como si fueran bestias. Los látigos cortaban el aire y la piel. Y el sonido de los pasos, mezclado con insultos y escupitajos, se fundía con el peso del horror. Uno de ellos captó toda mi atención. No por su fuerza, ni por su resistencia, sino porque estaba completamente destrozado. Su cuerpo era un mapa de sufrimiento. Su rostro, irreconocible. Hinchado, deformado por los golpes, cubierto de sangre seca y fresca. Cada paso suyo parecía el último. Sus rodillas temblaban. Su respiración era un lamento entrecortado. Y sin embargo, sobre sus hombros desgarrados por el látigo y las astillas, cargaba un madero inmenso. No era solo un trozo de madera. Era una sentencia, una cruz. Un instrumento de muerte. Y él la llevaba como si no tuviera opción, como si ya hubiese aceptado su destino. Me quedé inmóvil. Algo en él me rompió por dentro. No gritaba. No suplicaba. Solo caminaba. Como si cada paso fuese una ofrenda. Como si el sufrimiento no le hubiese arrebatado la dignidad, sino revelado un misterio. Y mientras el mundo lo despreciaba, yo no podía apartar la mirada. Entonces ocurrió. Uno de los soldados me señaló. Su mirada era fría, impaciente, como la de quien no ve personas, sino obstáculos. Gritó algo en latín, no entendí las palabras. Pero su lanza hablaba un idioma universal. Una orden innegociable. Mi corazón se detuvo un instante. Sentí que el mundo se vaciaba de sonido.
excepto por el latido feroz en mi pecho. Intenté retroceder, pero otro soldado me empujó con fuerza. Tropecé hacia adelante. Y entonces el madero cayó entre nosotros. Con un golpe seco, como un árbol arrancado por la tormenta. Pesado, brutal. Lleno de sangre y polvo. Tú. Carga la cruz. Rugió el soldado en mi lengua, esta vez con violencia. Me congelé. Mi instinto fue negarme. No era mi condena. No era mi batalla. Yo solo era un peregrino, un extranjero. Un padre que iba con sus hijos a celebrar la Pascua. Pero no había opción. No había tiempo para preguntas, ni espacio para protestas. Sus ojos me decían que si no obedecía, caería yo también. Miré al hombre. Él estaba de rodillas, con la cabeza baja. Su sangre manchaba la tierra. Parecía haber perdido todo, menos algo que no podía describir. Y mientras todos lo rechazaban, yo fui obligado a acercarme, a tocar su cruz, a entrar, sin saberlo, en la historia de su sufrimiento. Mis manos temblaron al tomar el madero. Era más pesado de lo que imaginé. Pero lo que más pesaba no era la madera. Era la mirada de aquel hombre. Una mezcla de dolor y compasión. Como si, aún en su agonía, supiera que ese encuentro cambiaría mi vida para siempre. Sentí miedo. ¿Por qué yo? ¿Qué tenía que ver con ese condenado? Pero sus ojos. Cuando lo miré, algo me estremeció. No era solo dolor lo que vi. Era algo más. Paz, entrega, compasión. Tomé la cruz. Era más pesada de lo que cualquier palabra podría describir. El peso no solo era físico, era un peso que se hundía en mi alma. Una carga que iba más allá de la carne. Una carga que parecía estar impregnada con la angustia misma del mundo. Era áspera, como una bestia que se resiste a ser domada. Y estaba cubierta con manchas rojas, su sangre. La sangre del hombre que había caído. De aquel que ya no caminaba como un hombre, sino como alguien que estaba más cerca de ser un sacrificio. Una sombra de sí mismo. Cada paso que daba, el madero se hundía más en mis manos. El frío de la madera me atravesaba. Pero no era el frío lo que me paralizaba. Era el dolor de saber que lo que estaba cargando era más que una simple cruz. Era un testimonio de un sufrimiento inimaginable. Lo miré, tratando de no hacer contacto con sus ojos. Porque sabía que, si lo hacía, algo en mi corazón cambiaría para siempre. Pero lo vi de reojo. Su rostro estaba casi irreconocible. Las heridas, los golpes, la corona de espinas que desgarraba su piel, parecían ser el reflejo de todo lo que este mundo temía y odiaba. A medida que caminábamos, el sonido de los pasos resonaba en las calles polvorientas de Jerusalén. La multitud seguía, pero a una distancia, como si el aire alrededor de nosotros hubiera cambiado. Algunos lanzaban burlas, otros lloraban. Yo solo sentía el peso de la cruz y el silencio que se formaba entre cada uno de mis respiros. Avanzamos, paso a paso, y algo dentro de mí comenzó a quebrarse, como si mi propia vida estuviera siendo despojada de sus capas más superficiales. Lo que en un principio había sido miedo,
se transformaba en una extraña reverencia. En cada paso que daba junto a él, sentía que mis pies se hundían en la tierra, pero mi alma comenzaba a elevarse. Era como si todo lo que había conocido hasta ese momento se desvaneciera en el aire. Lo único que quedaba era esa cruz, esa sangre, ese hombre. El Gólgota aún estaba lejos, pero, al mismo tiempo, ya habíamos llegado. Había cruzado un umbral invisible. Lo supe al instante, aunque no entendía completamente qué estaba sucediendo. Cargar la cruz junto a él era cargar el peso de todo lo que era humano, todo lo que era divino. Y mientras nos acercábamos al lugar de la ejecución, algo profundo dentro de mí comenzó a transformarse. Yo no lo conocía. Ni siquiera sabía su nombre. Pero algo en mi interior ardía. Mientras caminábamos, escuché a algunos decir que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Otros se burlaban, sálvate a ti mismo. Pero él no dijo una sola palabra. Solo caminaba. Caía. Se levantaba. Cuando llegamos al Gólgota, el aire se volvió denso, espeso. El lugar tenía una quietud extraña, como si la tierra misma estuviera esperando lo inevitable. Los soldados me arrebataron la cruz con una violencia que cortó mi respiración. El peso que había estado cargando sobre mis hombros ahora caía al suelo. Y la tierra, seca y polvorienta, tragó la madera con un ruido sordo. No hubo piedad. No hubo compasión. Me quedé allí, paralizado. El miedo me atenazaba. Pero no solo miedo a la violencia, sino miedo a lo que estaba a punto de suceder. Era un miedo primordial. Como si el mismo cielo estuviera por abrirse para mostrar la verdad de todo lo que estaba por ocurrir. No podía moverme. Mis piernas parecían de piedra. Mis ojos estaban fijos en el hombre que, a pesar de todo, seguía ahí. Lo vi caer al suelo. Y el sonido de su cuerpo golpeando la tierra me cortó el aliento. Las manos de los soldados lo sujetaron con fuerza. Y de inmediato, sin más piedad que la que se reserva para las bestias, comenzaron a clavarle los clavos. El sonido del metal penetrando su carne fue lo más aterrador que jamás haya oído mi alma. Era un sonido que me atravesó con una fuerza indescriptible, como si cada golpe al clavo también golpeara mi propio ser. Lo vi retorcerse. Y a pesar de su sufrimiento, había algo extraño en su rostro. No gritó como los hombres lo hacen en el dolor. No maldijo. Solo había una mirada profunda, llena de dolor. Pero no de desesperación. Era como si todo su ser estuviera consciente de que esto era parte de algo mucho más grande que nosotros. Lo crucificaron delante de mí. Y en ese instante, el mundo dejó de ser solo un lugar físico. Lo que veía, lo que sentía, era algo mucho más allá de mis propios límites. Era como si, al estar allí, con ese hombre, hubiera sido testigo de un acontecimiento que trascendía todo lo que podía entender. Una chispa de algo divino. Algo tan oscuro y tan luminoso al mismo tiempo, que me dejó sin palabras. No sabía cómo reaccionar. No podía entender el porqué de su sufrimiento. Solo podía quedarme allí, observando cómo la vida de este hombre se despojaba de cada capa, de cada ilusión,
como si fuera el sacrificio de algo eterno y humano al mismo tiempo. Los soldados continuaron su cruel tarea. Pero yo no podía apartar la mirada. Algo en mí me mantenía allí, congelado en el tiempo. Había algo profundo, algo misterioso en ese sufrimiento. Era como si su dolor no fuera solo suyo, sino de todos los que estábamos allí, de todos los hombres, de todas las almas que alguna vez habrían conocido el sufrimiento. Y mientras los soldados seguían, mi alma comenzó a desgarrarse en silencio, porque en esa cruz, en ese sacrificio, su dolor se convertía en algo más, algo que no podía comprender, pero que sabía que, de alguna forma, ya había comenzado a cambiarme. Clavaron sus manos, sus pies. El madero que yo había cargado, ahora lo sostenía a él. Y entonces, lo escuché orar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese día, no solo ayudé a cargar una cruz. No solo me vi obligado a arrastrar un madero pesado y sangriento. Cargué algo mucho más profundo, algo invisible a los ojos, pero que marcó cada fibra de mi ser. Cargué el peso de una verdad que no podía comprender, pero que se fue imprimiendo en mí de una manera que no podría olvidar. Cargué el dolor de un hombre que, a pesar de su sufrimiento, no parecía ser derrotado. Cargué la esencia de algo eterno, algo que trascendía la vida misma, y que me envolvía en la forma más cruda y real de amor. Un amor dispuesto a entregar todo, a dar la vida sin importar el sufrimiento. Y en el mismo instante en que esa cruz tocó el suelo, algo en mí comenzó a quebrarse. Como si el peso del madero fuera también el peso de mis propios miedos, de mis dudas, de mis inseguridades. En ese momento, algo dentro de mí murió. Pero no fue un final vacío. No fue el final de mi vida. Fue el fin de una parte de mí que ya no podía existir. Una parte que nunca había sabido lo que era realmente vivir. Vi como ese hombre, a pesar de ser arrastrado por la brutalidad humana, seguía de pie. Vi cómo, incluso en la agonía de su cuerpo, había una fuerza inexplicable, una determinación que no provenía de este mundo. Y algo en mí despertó. Algo que no sabía que estaba allí. Algo que siempre había permanecido oculto bajo capas de ignorancia y miedo. En su sacrificio, entendí que la cruz no era solo un castigo. No era solo un acto de crueldad romana. Era un acto de amor tan puro, tan profundo, que solo se podía experimentar a través del dolor. Y de alguna forma, al cargar esa cruz junto a él, al estar ahí, frente a esa escena, algo se transformó dentro de mí. La oscuridad que me rodeaba comenzó a disiparse. Y una luz, tenue pero poderosa, comenzó a nacer dentro de mi corazón. No lo entendí por completo en ese instante. No podía captar todo el alcance de lo que estaba sucediendo. Pero en mi alma, un cambio estaba en marcha. El hombre que antes caminaba en la multitud, simplemente observando, ahora se encontraba marcado por algo que no podía borrar. Algo que no era de este mundo. Algo que tenía que ver con esa cruz. Con el sacrificio de un ser humano que estaba dispuesto a dar su vida por los demás. Y aunque mi mente aún no lo comprendía todo, mi corazón empezó a latir con una nueva intensidad. Como si hubiera sido tocado por algo divino.
Y entonces, sin darme cuenta, algo en mí volvió a nacer. Era como si hubiera renacido a una vida nueva, pero no la vida que había conocido antes. Era una vida llena de preguntas, de incertidumbres, pero también de esperanza. Porque, en medio de la muerte, en medio del dolor y el sufrimiento, algo dentro de mí había renacido. Algo que ya no podía ignorar. Algo que me conectaba con algo mucho más grande que yo mismo. Algo que tenía que ver con ese hombre en la cruz. Y con el amor eterno que se desplegaba ante mis ojos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte para no perderte más contenido profundo y reflexivo como este. Y si te resuena lo que Simón vivió, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre su encuentro con Jesús? Deja tu comentario abajo y compartamos juntos nuestras reflexiones. Tu voz importa. Ese día, no solo cargué una cruz. Cargué el principio de una transformación que aún no comprendía, pero que ya me había marcado de por vida. Hoy entiendo que no fue casualidad. Fue un llamado. Un encuentro divino. Yo, Simón de Cirene, ayudé a cargar la cruz del Salvador. Y aunque al principio no lo entendí, Él me cargó a mí.